Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto como profe en el mes de enero y cuál es mi reto de febrero. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Si recordáis, mi reto de este mes de enero, que lo podéis ver en el vídeo anterior, está en coordinación con mi reto como persona sostenible que intento ser, que también os dejaré por aquí arriba el vídeo. Y era no comer guarrerías cuando los profes traen pues, bombones, dulces por su cumple, porque sí, por la ansiedad, por lo que sea, en la sala de profes, o sea, en el instituto. Y el reto de sostenible era hacer veganuary. El de sostenible ya lo tendréis en el vídeo de este mes, que no sé si sale antes o después, no me acuerdo. Es uno seguido un domingo y el siguiente otro, pero no sé cuál es cuál. Y el caso es que debo decir que el reto de enero de no comer guarrerías, en el sentido de chocolates, cosas con azúcar, ultraprocesadas, todo lo que no sea real food y que no sea vegano. Nadie ha traído nada sano, por ejemplo, fruta. Pues fruta hubiera comido, pero nadie ha traído fruta. Así que pues no se ha dado el caso. La luz hoy es horrible, oh Dios mío. Verás tú para editar luego esto. Pues que está nublado, esto es un desastre, bueno, en fin. El caso es que no han traído nada sano, así que no he comido nada. No sabéis lo que me ha costado, han traído como bombones 3 veces, era como todas las semanas había algo, no traigáis más cosas. Pero lo he conseguido. Y no he comido ningún día nada de nada. Así que estoy muy orgullosa porque he cumplido por la parte de comida sana y por la parte de comida vegana en el trabajo. El reto de febrero es un reto de formación. ¿Por 2 o por 3? ¿O por 4? Creo. Espero. A ver, dije F de febrero, formación. Porque es cierto que yo este año al principio dije, después de las opos, qué pereza, y con el curso de prácticas yo no quiero hacer más cosas, un año tranquilo. Pero es que me surgen inquietudes y no puedo evitar formarme. Entonces, bueno, estamos pidiendo un proyecto que si nos lo conceden hay que hacer una formación. Además es sobre nuevas estrategias de aprendizaje y aprendizajes activos y aprendizajes cooperativos, que creo que me puede venir muy bien, o lo mismo me enseñan lo que ya sé. Si nos cogen, pues ya os lo contaré. Pero no, el año pasado no nos cogieron porque, bueno, pues porque fuimos sinceros con la realidad de nuestro centro. No hay que ser sinceros. El caso es que, a ver qué pasa este año, ya está. Luego, tengo que hacer el curso de formación de profes que ya he echado de prácticas, que ya he echado la convocatoria, así que eso ya está cubierto. Aparte, pero ese va a ser más adelante, es en mayo, pero he estado viendo un curso de huertos escolares, porque quiero montar un huerto escolar en mi centro, de cara a final de curso, en estos días tontos. Y bueno, pues ahí ya os lo enseñaré. Si lo monto, os contaré todo. Y hay un curso, yo iba a pagarme un curso privado de huertos, pero es que ha salido uno en la Comunidad de Madrid, bueno, va a salir en marzo y fue como, creo que voy a hacer este. Si me cogen, lo intentaré. Y aparte, estoy muy interesada en hacer uno de disciplina positiva. Es un tema al que llevo mucho tiempo dándole vueltas, aunque siempre acabo gritando en clase y enfadándome, pero quiero ser más consciente de mi vocabulario con mis alumnos. Al final, joder, ¿qué es lo que te han enseñado y lo que has vivido y lo que has mamado todo, ¿no? Entonces, son unos chips que ya tienes en tu cabeza que son muy difíciles de cambiar, pero quiero cambiarlos, o sea. Pero no quiero que sea, porque muchas veces me da la impresión de que los alumnos confunden amabilidad con debilidad. Entonces, me gustaría tener una formación más extensa en ese tema para que esto no me pase. Y sobre todo para aprender herramientas para cambiar esos chips, porque al final, joder, siempre acabamos dándole valor a la nota, valor al trabajo, y a lo mejor hay otras cosas, ¿sabes? Y hay alumnos con los que no conectas porque estás en ese paradigma tradicional de la educación y quiero tener otras visiones, pero me parece que es un tema bastante más complejo como para decir, me veo 4 vídeos de YouTube y ya lo he aprendido. Entonces sí que quiero hacer una formación y esa probablemente me la pague de mi bolsillo, pero bueno, porque no he encontrado nada en la Comunidad de Madrid así ofertado.
Y pues esas son mis intenciones, la de las prácticas ahora, la del proyecto si nos lo dan, la de educación positiva que sí la quiero hacer este febrero y la de los huertos en mayo, que bueno, pues la pediré cuando toque y si toca bien y si no, pues nada. Y bueno, pues ya os iré contando lo que pasa en marzo probablemente os pueda contar qué ha pasado con las de febrero. Y en el futuro, pues en el vídeo de mayo o junio, os cuento qué tal la formación de los huertos y si me cogen. Y ya está, así de cortito va a ser el vídeo de hoy. No tengo mucho tiempo para grabar, tengo una tarde ocupada y no voy a hacer todo lo que quiero. Pero bueno, es la vida. Y ya está, que cualquier cosa, como siempre, tenéis los comentarios abiertos para contarme cómo vais. Os recuerdo que somos más profes haciendo esto, cada uno a su estilo, no tenéis por qué hacer los mismos retos que yo, podéis proponeros simplemente retos para mejorar como profes. Cualquier cosa la dejáis en los comentarios. Si me queréis proponer un reto de aquí a final de curso que no sea los que yo dije en el vídeo inicial, podéis. Todo lo que quieras lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.